Bienvenidos, mi nombre es Alejandro Omar Guzmán Ríos. Actualmente estudio en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Este video es para la materia de técnicas modernas de manufactura que imparte el doctor Delfino Cornejo Monroy. El propósito de este video es hacer un repaso muy breve sobre algunos conceptos relacionados con los procesos de conformado de polímeros. Los plásticos pueden ser conformados en una amplia variedad de productos, como partes moldeadas, secciones extruidas, hojas y películas, recubrimientos aislantes para alambres eléctricos y fibras para textiles. La importancia tecnológica y comercial de estos procesos de conformado deriva del creciente valor de los materiales que se procesan. Las aplicaciones de los plásticos se han incrementado mucho más rápidamente que para los metales o los cerámicos durante los últimos 50 años. Podemos identificar varias razones por las cuales los procesos de formado de plásticos son importantes. Primeramente, la variedad de procesos de conformado y la facilidad con que se procesan los polímeros permiten una variedad casi ilimitada de formas para las piezas. Muchas partes de plástico se forman por moldeo, el cual es un proceso de forma neta y generalmente no son necesarios los formados posteriores. Aunque para formar plástico se requiere no solamente el calentamiento, se necesita menos energía que para los metales, porque las temperaturas de procesamiento son mucho más bajas para los plásticos. A causa de las bajas temperaturas usadas en el procesamiento, el manejo del producto se simplifica durante la producción. Muchos métodos de procesamiento de plástico son una sola operación. Por lo tanto, el manejo de productos se reduce sustancialmente comparado con los metales. No se requiere acabado de pintura o depositación para los plásticos, excepto en circunstancias inusuales. De acuerdo con la forma del producto resultante, los procesos de conformado de plásticos se pueden clasificar en 1. Productos extruidos continuos con sección transversal constante, con excepción de láminas, películas y filamentos. 2. Hojas o láminas continuas y películas. 3. Filamentos continuos. 4. Partes moldeadas sólidas en su mayoría. 5. Partes moldeadas huecas con paredes relativamente delgadas. 6. Partes discretas hechas con láminas preformadas y películas. 7. Fundiciones. 8. Productos expandidos. A continuación les hablaré acerca de algunas de las propiedades de los polímeros fundidos, como es la viscosidad. Debido a su alto peso molecular, un polímero fundido es un fluido espeso con alta viscosidad. La viscosidad es una propiedad del fluido que relaciona el esfuerzo cortante experimentado durante el flujo del fluido con la velocidad de corte. La viscosidad es importante en el procesamiento de polímeros debido a que la mayoría de los métodos de conformado involucran el flujo de polímeros fundidos a través de los pequeños canales o aberturas del dado. Las velocidades de flujo son frecuentemente grandes e implican altas velocidades de corte, y como los esfuerzos cortantes se incrementan con la velocidad de corte, se requieren presiones significativamente para realizar estos procesos. Para un fluido newtoniano, como el agua y el aceite, la viscosidad es una constante a una temperatura dada y no cambia con la velocidad de corte. Sin embargo, para un polímero fundido la viscosidad decrece con la velocidad de corte, lo cual indica que el fluido se hace más delgado a velocidades de corte más altas. Este comportamiento se llama pseudoplasticidad. Además del efecto de la velocidad de corte, la temperatura afecta la viscosidad de un polímero fundido. Como en la mayoría de los fluidos, su valor decrece al incrementarse la temperatura. Otra propiedad de los polímeros fundidos es la viscoelasticidad. Un buen ejemplo es la dilatación en el dado en la extrusión, en la cual el plástico caliente se expande cuando sale por la abertura del dado. De hecho, el material extruido recuerda su antigua forma y tiende a retomar a ella después de dejar el orificio del dado. Cuando el material subsiguiente sale del orificio y se remueve la restricción, los esfuerzos no relevados hacen que la sección transversal se expanda. La cantidad de dilatación en el dado depende del tiempo que el polímero fundido permanece en el canal del dado. La dilatación en el dado se reduce aumentando el tiempo en el canal, y esto se logra por medio de un canal más largo. Otra propiedad de los polímeros fundidos es el índice de flujo de la fusión, que es una medida ampliamente utilizada que relaciona el flujo y la viscosidad características del polímero.
La disposición general para ensayar un polímero fundido es similar a la operación de extrusión. Ahora les hablaré acerca de algunos de los procesos de conformado de polímeros, empezando por lo que es la extrusión, el cual es un proceso de conformado fundamental para los metales, cerámicos y polímeros. La extrusión es un proceso de compresión en el cual se fuerza el material a fluir a través del orificio de un dado para generar un producto largo y continuo, cuya forma de la sección transversal queda determinada por la forma del orificio. La extrusión es un proceso de conformación de polímeros que se usa ampliamente con termoplásticos y elastómeros para producir masivamente artículos como tubos, ductos, mangueras, perfiles estructurales, láminas y películas, filamentos continuos, recubrimientos de alambres y cables eléctricos. La extrusión se lleva a cabo como un proceso continuo. La extrusión, producto extruido, se corta inmediatamente en las longitudes deseadas. En la extrusión de polímeros, el material se alimenta en forma de pellets a un cilindro de extrusión, donde se calienta y se le hace fluir a través del orificio de un dado por medio de un tornillo giratorio, un tornillo sin fin. Los dos componentes principales del extrusor son el cilindro y el tornillo. El tornillo tiene varias funciones y se divide en secciones que corresponden a cada función. Las secciones y las funciones son: 1. Sección de alimentación, en la cual el material se mueve desde la puerta de la tolva y se precalienta. 2. Sección de compresión, donde el polímero adquiere una consistencia líquida, el aire atrapado entre los pellets se extrae de la fusión y el material se comprime. 3. Sección dosificadora, en la cual se homogeneiza la fusión y se desarrolla suficiente presión para bombearla a través del orificio del dado. En la siguiente imagen podemos observar algunos de los componentes y características de un extrusor. Por ejemplo, la tolva, los calefactores, el polímero fundido, el tornillo sin fin, la placa rompedora, el dado y lo que sería la extrusión, y las tres secciones en las que se divide el tornillo, que serían la sección de alimentación, la sección de compresión y la sección dosificadora. Los productos de extrusión pueden sufrir numerosos defectos. Uno de los peores es la fractura de fusión, en la cual los esfuerzos que actúan sobre la fusión inmediatamente antes y durante el flujo a través del dado son tan altos que causan rupturas que originan una superficie altamente irregular. Un defecto muy común en la extrusión es la piel de tiburón, en la cual la superficie del producto se arruga al salir del dado. Conforme la fusión atraviesa la abertura del dado, la fricción con la pared produce un perfil diferencial de velocidades a través de la sección transversal. Si el gradiente de velocidad se vuelve más grande, se forman marcas prominentes en la superficie que dan la apariencia de un tallo de bambú. De aquí el nombre de este defecto más severo. Ahora les hablaré acerca de la producción de láminas y películas. El término lámina se refiere a los materiales con un espesor entre 0.5 milímetros hasta 12.5 milímetros. El término película se refiere a espesores por debajo de 0.5 milímetros. Se usan películas delgadas para material de empaque, envolturas, bolsas para abarrotes y bolsas de basura. Las aplicaciones de película más gruesas incluyen cubiertas y revestimiento, por ejemplo cubiertas de albercas y revestimientos para canales de irrigación. Las láminas y las películas se producen en varios espesores mediante extrusión convencional, usando un dado cuya abertura tiene la forma de una rendija delgada. La rendija puede tener hasta 3 metros de largo con un ancho cercano a 0.04 milímetros. Algunos ejemplos en la producción de láminas y películas son el proceso de extrusión de película soplada y el calandrado. Otro proceso de conformado de plásticos es el recubrimiento, que involucra la aplicación de una capa de polímero sobre el material del sustrato, y se distingue en tres categorías. 1. El recubrimiento de alambres y cables. 2. El recubrimiento planar, el cual involucra el recubrimiento de una película plana. Y 3. El recubrimiento de contorno, el recubrimiento de un objeto de 3 dimensiones. El recubrimiento de alambre y cable es básicamente un proceso de extrusión. El recubrimiento planar se usa para cubrir telas, papel, cartón y hojas metálicas. Estos artículos constituyen los productos principales de algunos plásticos. El recubrimiento de contorno para objetos tridimensionales se puede realizar por inmersión o por aspersión.
La inmersión implica sumergir el objeto en un baño apropiado de fusión o solución de polímero, aplicando enseguida un enfriamiento o secado. La aspersión es un método alternativo para aplicar un recubrimiento de polímero a un objeto sólido, como pintura con pistola de aspersión o atomizador. Ahora les hablaré sobre el moldeo por inyección, el cual es un proceso en el que un polímero se calienta hasta un estado altamente plástico y se hace fluir bajo alta presión dentro de la cavidad de un molde donde se solidifica. La parte moldeada, llamada moldeo, se remueve entonces de la cavidad. La duración del ciclo típico de producción es de 10 a 30 segundos. El moldeo por inyección es el proceso más ampliamente usado para los termoplásticos. Una máquina de moldeo por inyección consiste de dos componentes principales. 1. La unidad de inyección del plástico y 2. La unidad sujetadora del molde. En la siguiente imagen podemos observar algunos de los componentes principales de una máquina de moldeo por inyección, como es la tolva alimentadora, los calefactores, el tornillo reciprocante, la boquilla, el molde, la placa móvil, la placa estacionaria, el cilindro de sujeción y las dos unidades que componen la máquina, lo que sería la unidad de inyección y la unidad de sujeción. Algunos de los defectos que se pueden presentar en el moldeo por inyección son un llenado deficiente, rebabas, marcas hundidas y huecos y líneas soldadas. Ahora les hablaré sobre el moldeo por compresión, el cual es un proceso antiguo y muy utilizado para plásticos termofijos. El proceso para un plástico termofijo es el siguiente. 1. Se coloca en el fondo de un molde calentado una cantidad fija de compuesto de moldeo llamada carga. 2. Se unen las mitades del molde para comprimir la carga y forzarla a tomar la forma de la cavidad. 3. Se calienta la carga a través del molde para que polimerice y cure el material, transformándose en una pieza sólida. Y 4. Se abre el molde y se retira la parte de la cavidad. El moldeo por transferencia. En este proceso se carga un termofijo preformado en una cámara inmediata a la cavidad del molde, donde se calienta. Se aplica entonces presión para forzar al polímero suavizado a fluir dentro del molde caliente, donde el polímero se cura. Las dos variantes de este proceso se ilustran en la siguiente figura. El inciso A es el moldeo con recipiente de transferencia, en el cual la carga se inyecta en un recipiente a través de un canal vertical en la cavidad. Y B, el moldeo con émbolo de transferencia, en el cual se inyecta la carga en la cavidad del molde por medio de un émbolo desde un depósito, que se calienta a través de los canales laterales. El moldeo por soplado es un proceso que usa presión de aire para hacer formas huecas inflando plástico suave dentro de la cavidad de un molde. Es un proceso industrial importante para hacer partes de plástico huecas de una sola pieza con paredes delgadas, tales como botellas y envases similares. El moldeo por soplado se realiza en dos pasos. 1. Fabricación de un tubo inicial de plástico fundido llamado Parison. Y 2. Soplado del tubo a la forma final deseada. La formación del Parison se realiza por cualquiera de los dos procesos, extrusión o moldeo por inyección. El siguiente proceso de conformado de plásticos es el termoformado, el cual es un proceso que utiliza una lámina plana de material termoplástico para darle la forma deseada. El proceso se usa ampliamente en el empaque de productos de consumo y para fabricar grandes artículos como tinas de baño, domos grandes para tragaluces y revestimientos internos para refrigeradores. El termoformado consta de dos pasos principales, calentamiento y formado. El calentamiento se realiza generalmente mediante radiadores eléctricos en uno o ambos lados de la lámina de plástico inicial, a una distancia aproximada de 125 milímetros. La duración del ciclo de calentamiento necesita ser suficiente para ablandar la lámina. Los métodos de formado pueden clasificarse en tres categorías básicas. 1. Termoformado al vacío, 2. Termoformado a presión y 3. Termoformado mecánico. Otro proceso para el conformado de plásticos es el formado de espumas de polímeros. Una espuma de polímero es una mezcla de polímero y gas que da al material una estructura celular porosa. Otros términos que se usan para las espumas de polímeros incluyen polímero celular, polímero soplado y polímero expandido. La espuma de polímero más común es el poliestireno y el poliuretano. Otros polímeros usados para hacer espumas incluyen el uble natural y el cloruro de polivinilo.
Para terminar, les hablaré acerca de algunas consideraciones generales para el diseño de productos. Estos lineamientos generales se aplican independientemente del proceso de conformado. En su mayoría son limitaciones de los materiales plásticos que el diseñador debe considerar. Primeramente, la resistencia y rigidez, la resistencia al impacto, las temperaturas de servicio y la expansión térmica. Y bien, esto ha sido todo amigos, nos vemos en el próximo video.